y Juan Pícolo de la Social 21, La Tendencia, y se van a presentar ustedes ahora y nos van a contar si está bien que Tati esté tan contenta como dice que está y exultante. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, Marcelo, gracias por invitarnos acá al programa, gracias a todo el equipo acá presente por invitarnos para poder compartir un momento tan importante como este para nosotros, que es haber echado al neoliberalismo y al peor presidente que tuvo la historia argentina, porque ni siquiera los conservadores ni los liberales de antes eran tan malos como Macri. Antes por lo menos eran cuadros enemigos dignos de respeto. Este era un payaso y vino a mancillar el nombre de Argentina en el resto del mundo. Ojalá que nunca más pase, y nosotros estamos en una cruzada patriótica para que eso no pase nunca más. Por sí solo no se va a solucionar. Ahora tenemos que aprovechar esta segunda oportunidad que nos da la historia. La historia y la política muy pocas veces dan segundas oportunidades. En este caso nos están dando una segunda oportunidad para poder desterrarlos para siempre. Y para eso tenemos que avanzar al pleno empleo en Argentina. Argentina tiene que volver al pleno empleo. ¿Qué significa eso? El 100% de la mano de obra ocupada en tarea real. No planes sociales, no microentretenimientos, no ñoquis. Somos un país rico y el argentino necesita trabajo. De eso venimos a hablar y venimos a contar en rasgos generales de qué tratan los diferentes proyectos que tenemos nosotros para hacer eso realidad, no dentro de 10 años, sino en un solo mandato. Hola, buenas noches a todos. Y sí, la verdad que sí, es para estar contento y alegre. La realidad es que a mí me tocó, como tantos otros argentinos, después de años y años de trabajo en fábrica, a principio de año me tocó el turno a mí también, a pasar las penurias del changarín, de tratar de llevar el pan a la casa. Y la realidad que haya un cambio de gobierno actualmente es una potencialidad de alegría. Hay que ver qué puede pasar ahora de acá al futuro, qué nos depara. Pero bueno, vemos con optimismo la situación y queremos agradecerle tanto a ustedes como para que nos hayan brindado este espacio para poder difundir nuestros proyectos y nuestras ideas, que son proyectos concretos de realización, para poder lograr eso que es el compañero del pleno empleo. En Argentina hay millones de desocupados, millones de trabajadores en negro, y esa es una vida dura. La realidad es que nosotros nos merecemos laburar bien, y ese es el primer paso para la justicia social: lograr que cada uno de los argentinos en edad productiva pueda tener su empleo digno. Así que muchísimas gracias. Bueno, y escuchábamos, porque no te presentaste, Marcos Gallardo, ¿sí? Porque nosotros, viste que a nosotros nos pasa también, un montón de veces nos pasó, porque estamos charlando entre nosotros, pero la gente que está del otro lado no tiene ni idea. Sí, la costumbre. Es la costumbre, claro. Ya cuando tengamos el canal de televisión va a ser totalmente distinto. Bueno, la idea del programa, Ezequiel, Carlos, es un poco tratar de charlar sobre lo que pasó el domingo, los resultados del domingo, en principio, bueno, y qué perspectivas hay de acá en más, y un poco contrarrestando esto que decía Tati y que decían acá los compañeros de La Alegría, lo que los medios de comunicación nos están poniendo como que tenemos que estar un poco tristes, ¿no?, por el triunfo. Claro que sí, esta cosa desde cómo empezaron a operar desde el mismo día, ¿no?, que una derrota aparece como un triunfo. Entonces todos empezamos a cuestionarnos, 10% es poco, ¿no? En todo caso podremos reflexionar sobre si hay un 40% de argentinos que apoya un proyecto de las características neoliberales como el macrista, pero bueno, eso será, como decían bien los muchachos, y acá es una idea de medios raros también, una tarea de militancia, de compromiso, de hablar con la gente, y de acompañar. Vamos a ver qué opina el padre Paco, el conocido Paco Olveira, ¿no?, al respecto. Bueno, soy Francisco Paco Olveira, cura de Noción por los Pobres. Por una parte, alegre de haber terminado esta etapa nefasta de neoliberalismo en nuestra patria. Por otra parte, me da miedo que un 40% todavía siga votando a este gobierno. Parecería que una parte de las
privilegiados de nuestra patria, bueno, no quieren perder sus privilegios, y que también hay un sector de los más pobres, de los trabajadores, de la clase media golpeada, que no tiene conciencia de clase. Así que uno vislumbra que dentro de 4 o 8 años pudiéramos tropezar en la misma piedra. Así que creo que en eso tenemos que hacer un gran trabajo en este tiempo de alfabetización política de nuestro pueblo. Les mando un abrazo grande, pero igualmente disfrutemos la alegría después de tanta malaria, sabiendo que va a ser difícil salir de esto. Bueno, y el padre Paco fue también noticia después del domingo porque al otro día, mejor dicho, en Página 12 sacó una editorial que nos pidió que la leamos. No soy feliz por Francisco Paco Olveira. Mi concepción cristiana de la vida, pan partido y compartido, no me permite entender que tras 4 años de neoliberalismo que ha sumido en la desigualdad, la pobreza en nuestro pueblo, haya todavía un 40% que lo vote. No quiero pensar que una buena parte de ese 40% son sádicos, que le gusta ver sufrir a la gente. Quizás sean esa parte privilegiada que no quieren que le toquen lo que es suyo, sin darse cuenta, que más pronto que tarde termina ocurriendo lo de Chile. Hordas de alienígenas que salen a las calles a reclamar lo que es suyo, porque también es de ellos. No por casualidad las zonas más ricas del país son las más que votaron a Juntos por el Cambio. Otra parte de lo que lo votaron parecieran masoquistas, clase media golpeada, pobres que apoyan políticas que atentan contra ellos. Antes se llamaban conciencia de clase. Fray Beto en su carta a Lula le dice que habíamos descuidado la alfabetización política de nuestro pueblo. Vaya siendo hora de retomarla, no sea que en 4, 8 años volvamos a tropezar con la misma piedra. Y yo me quedo con una parte que dice Paco en el audio, ¿no? Esto de la alfabetización política, y le quisiera preguntar a nuestros invitados, nuestros compañeros que vinieron a compartir estas 2 horas en medios raros, si también para llegar al pleno empleo, para los proyectos que ustedes están trabajando, se necesita una alfabetización política. Sí, claramente compartimos lo mismo y más también. Nosotros creemos que, y lo venimos hablando con los compañeros, que en el 2011, no hace mucho tiempo, un frente político muy similar al que hoy en día ganó, sacó el 54% de los votos, dándole a Cristina la potestad y el aval para poder dirigir el futuro de la patria a su voluntad. Y después nos fuimos desgranando. Ese porcentaje se fue disminuyendo hasta caer en el peor escenario que nunca nos hubiéramos imaginado, que es la victoria del neoliberalismo. Nosotros creemos que hay que agarrar el fierro en Argentina, hay que laburar. La batalla cultural y las propuestas de disputa ideológica del mensaje son parte del problema que nos trajo hasta acá. Los problemas de la Argentina no se van a solucionar desde Facebook, Instagram o Twitter, ni desde una computadora en Puerto Madero. Acá hay que volver a levantar el Estado empresario argentino, volver a reconstruir las empresas del Estado, y nosotros bajando la tierra y retomando esa indignación que tiene Paco y esa ansiedad por ver un país diferente, estamos proponiendo tanto a Alberto Fernández como a Axel Kicillof, el futuro gobernador de la provincia, una propuesta concreta que es el Plan Naval Argentino, el segundo Plan Naval Argentino de la historia del país. El primero lo hizo Perón, y proponemos para la conducción del astillero Río Santiago a nuestro compañero el ingeniero Ángel Caeli y a Marcelo Pérez, que es el presidente del Club Astillero Río Santiago. Axel Kicillof, quizá la gente, los oyentes no conozcan estos temas, pero son importantes. Axel Kicillof es el administrador directo de la empresa más grande del Estado empresario argentino, que es el astillero Río Santiago, 100% estatal, impenetrable al capital privado, fundado por Juan Domingo Perón en 1948.
Acá los que me acompañan y los oyentes sabrán mucho más que nosotros que en los 90 se privatizó YPF, se privatizó SEGVA, que era la empresa de electricidad, se privatizó Gas del Estado, se privatizaron los ferrocarriles, se privatizó Somisa, la flota mercante y muchas cosas más. El astillero Río Santiago permaneció incolume por la defensa de sus trabajadores. Menem lo sacó a privatizar, Macri lo quiso dinamitar y el astillero sigue ahí. Axel Kicillof tiene el mandato histórico y la posibilidad de poder retomar el astillero Río Santiago y avanzar en la reconstrucción de nuestra flota mercante. Eso es una tarea impostergable. ¿Por qué no les cuentan a nuestra audiencia? Porque a veces, viste que también el neoliberalismo tiene este discurso que las empresas nacionales son deficitarias y que son mastodontes, inmanejables. ¿Por qué no le cuentan a nuestra audiencia a qué se dedica el astillero Río Santiago? Sí, mira, el astillero Río Santiago es el astillero más grande de Latinoamérica, cuya función principal es la construcción de los buques, principalmente de gran porte. De gran porte estamos hablando de 20.000 toneladas de porte bruto para arriba, 40.000 toneladas de porte bruto, 60.000 toneladas de porte bruto. Son buques que tienen más de 2 cuadras para que se den una idea, son 260 metros de largo, son 2 cuadras, más de 2 cuadras de largo, media cuadra de ancho, son 15 metros de altura. Estamos hablando de monstruosidades. Sí. Esa capacidad que tiene, hoy en día cuenta con 2.600 trabajadores. La potencialidad que tiene es de 9.000 trabajadores. Y de la construcción de 9 buques de ese tamaño que estaba diciendo yo recién en simultáneo. 3 en estructura, 3 en grada y 3 en alistamiento. ¿Y qué sucedió en la era Macri a comparación de por ahí de momentos anteriores? Mira, el tema ese que planteabas vos sobre cómo se desprestigian las empresas del Estado, que se dice que son deficitarias, que son elefantiásicas, que son un gasto para el Estado, es una mentira del imperialismo. Así nomás. Es una mentira que de estos espacios tenemos que encargarnos de desmentir. Este país, la gloriosa República Argentina, fue fundada del Estado. Sin la acción del Estado no existiría este país. El general San Martín construyó un ejército de la nada en el campamento de Plumerillo, fundando fabricaciones militares, una empresa estatal. Para liberar Argentina, Chile y Perú, no hubo inversión extranjera directa de Inglaterra o de Europa, sino que se levantó un ejército de la nada misma, fundando fabricaciones militares y retomando un antepasado del cura Paco, porque Argentina tiene una larga tradición de curas revolucionarios como Paco. El fray Luis Beltrán se encargaba de chorearse las campanas de cobre de las iglesias para fundirlas y hacer los cañones que después liberaron la mitad de la Patria Grande. Eso es la potencia del Estado empresario argentino. Después, Rosas, al cual San Martín le legó su sable, demostrando que era el San Martín de su época, generó la ley de aduanas que protegía la industria nacional, demostrando el rol del Estado. Irigoyen, posteriormente, nosotros somos peronistas, pero también reivindicamos y sabemos valorar los aportes de nuestros hermanos radicales, generó la primera petrolera estatal del mundo en 1922, gracias a Mosconi. Yacimientos petrolíferos fiscales. Ellos que dicen que el Estado empresario es deficitario, que expliquen por qué YPF es la empresa más grande del país. Por qué YPF se la disputan Repsol, Chevron y no nos las quieren dejar a nosotros. El Estado empresario no es deficitario, es la llave de la liberación. Y después Perón, ya en otro nivel, fundando más de 300 empresas estatales, fundando la flota mercante de ultramar, la flota fluvial argentina, la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, el astillero Río Santiago, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI. Este país fue fundado por el Estado empresario. Lo que pasa es que el capital multinacional y algunos capitales nacionales lo que quieren hacer es sacarnos argentinos nuestra llave de la liberación, que es el Estado empresario argentino. El Estado empresario es la forma argentina de la socialización de los modos de producción. Hay muchos compañeros, probablemente que estén escuchando, que están en dos polos. Algunos son comunistas y quieren todo estatal. Otros son capitalistas y quieren todo privado. Argentina tiene una vía propia, que es el modelo de desarrollo argentino, que es, como decíamos recién, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Y eso establece que el Estado empresario argentino tiene los resortes de los lugares estratégicos de la producción, lo grande. Y en conjunto con la PYME, la pequeña y mediana empresa, se oponen a ultranza al capital multinacional. Nosotros lo oponemos a las multinacionales, que nos utilizan como un enclave,
Le oponemos el Estado empresario argentino, que es un estado de liberación, porque el Estado empresario argentino apunta al pleno empleo, mientras que el capital multinacional apunta a mantener un ejército de reserva. Y con esto le doy la palabra, y me parece algo interesante para reflexionar por lo que decían los compañeros. Según datos del año 2015, que es el año donde el peronismo dejó el gobierno, datos del gobierno peronista, el INDEC establecía que había 3 millones de pobres en Argentina. El Ministerio de Trabajo, que se encargaba de tomada en ese momento, que se encargaba de medir la desocupación, el trabajo en negro, establecía que había 6 millones de trabajadores en negro. Y el ANSES de Bocio establecía que había 3 millones de beneficiarios de planes sociales. 3 millones de desocupados, 3 millones de planes sociales y 6 millones de trabajo en negro, hace un total de 12 millones de argentinos que están viviendo en condiciones inhumanas. Y no estamos hablando de Macri. Y 12 millones, para el que no sepa, equivale a más del 50% de la población económicamente activa. Somos 40 millones de habitantes, la población económicamente activa son todos los argentinos y argentinas entre 16 y 65 años, son un poquito más de 26 millones. Bueno, tenemos la mitad, un poquito más de la mitad, trabajando en negro, desocupados o con planes sociales. Eso no se puede soportar más. Eso se tiene que eliminar. Si eliminamos eso y empleamos toda la masa obrera que está en Argentina, nos olvidamos de Macri. Nunca más el pueblo argentino nos da la espalda con el voto. Muchachos, bueno, después nos van a contar cómo se puede llevar a cabo eso, de qué forma, ¿no? El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas tiene una especie de centro en IMPA. IMPA llegó a tener más de 3.000 trabajadores en su momento. Hoy tiene 35. Pero por lo menos siguen trabajando, ¿no? O sea, mirá con qué nos tenemos que conformar. Una empresa que está totalmente... Como dicen actualmente, agradecer que tiene trabajo. Claro, sí. O sea, lo que pasa es que ellos hicieron toda una movida muy grande, entonces... digamos que hoy es un centro neurálgico no solamente de recuperación de trabajo, sino de generadores de nuevos empresas que puedan ser recuperadas, y aparte una actividad cultural muy grande. Pero en referencia a lo que decías vos antes, Juan, quizás es el modelo latinoamericano, no es solamente una cuestión argentina el tema del Estado empresario. Parece que está claro que el capitalismo no es para la región, o sea, o por lo menos el capitalismo como quiere venir de Estados Unidos principalmente y de otros países centrales. Que sí, ¿querías decir algo? Sí, totalmente, como decís vos, Marcelo. De hecho, Argentina tiene una larga cultura en ello, que se lo legó a la patria grande. Retomando lo que decíamos antes, San Martín, cuando cruzó los Andes y liberó Chile, fundó en Chile fabricaciones militares de Chile y la Biblioteca Nacional de Chile. Y cuando va a Perú, posteriormente, después de la travesía en el Pacífico, funda fabricaciones militares en Perú y funda la Biblioteca Nacional del Perú. La espada y la pluma con que el pueblo peruano y chileno tenían que defenderse. Y lo más importante, que eso sí es propio de los argentinos, es que nunca en la historia de la humanidad nadie, ningún general, hizo una campaña tan grande, tan osada, para liberar un país. San Martín nunca se quedó con Chile, ni quiso hacerlo ni con Perú. Lo liberó porque el argentino no conquista, el argentino libera. Y si no basta con San Martín, podemos seguir un ejemplo, como decía vos, Marcelo, recién, del Estado empresario en Latinoamérica, porque Mosconi fue el que le da la idea a Irigoyen y le plantea la necesidad de construir la YPF estatal. ¿Y qué hizo Mosconi después de lograr fundar la YPF en Argentina? Se va en un periplo latinoamericano. ¿Y qué hace? Se entrevista con Vargas en Brasil y le dice a Vargas: mirá, tenés que fundar una petrolera estatal, si no Brasil nunca va a ser soberano. Y Brasil funda Petrobras. Se va a Uruguay y le dice: che, uruguayo, funden una petrolera de ustedes, y se funda ANCAP. En Bolivia. La petrolera YPF estatal Bolivia. es YPFB, Yacimiento Petrolífero Fiscal de Bolivia, hecha imagen y semejanza. Y en México se entrevista con el presidente mexicano Cárdenas, y en México se arma Pemex. Y después en Venezuela, posteriormente se habla de PDVSA en Venezuela. La idea de Mosconi, de un argentino, al igual que de San Martín, era crear una petrolera latinoamericana. No fue Mosconi a decir, bueno, vamos a poner una filial de YPF y actuar como un capital imperialista acá.
dijo, armen sus propias petroleras y después los estados, mediante pactos bilaterales equilibrados, vamos a arreglar nuestras cosas, nos vamos a proveer de lo que tiene uno y lo que no tiene otro. Y si no bastara con esto, el Che Guevara, que lo veo acá, el compañero lo tiene en la mano, tatuado, el Che Guevara, otro argentino, del siglo XX en este caso, que no le importó nada más que la patria grande y fue a dar la vida y a pelear no solo en América Latina, sino en África también. Ese es el espíritu del argentino. Es un espíritu liberador, un espíritu mundial y fundamentalmente latinoamericano. Y en este caso, también haciendo referencia a lo que estás diciendo vos, en su momento, cuando se estaba hablando de armar una gran empresa petrolera latinoamericana, el neoliberalismo viene a privatizar YPF, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Viene a privatizar YPF y a ser vendida a una empresa española, en donde la operación debería haber sido al revés. Argentina debería haber comprado YPF, debería haber comprado Repsol, no Repsol YPF. Estamos charlando aquí con nuestros invitados y quedaba pendiente una pregunta, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante el proyecto? Y bueno, sí, estuvimos hablando de la necesidad del pleno empleo, y una de las cuestiones que nos parece importante aclarar es que hay en la militancia en general, creo yo, más que en el pueblo, sino en los sectores organizados, una tendencia a decir que no se puede, que no está la correlación de fuerzas, que ya está, que es una limitante, que el pueblo no está para eso. Y no, eso también hay que desmentirlo, es falso. Eso deprime al argentino y terminamos mal. Estos 4 años tienen que ser una demostración de eso. Y la verdad que es posible. Es posible hacerlo. Y nosotros tenemos un planteo concreto. Ahora la situación de quebranto de la economía argentina es evidente. Lo dicen todos los políticos, nosotros también lo sabemos, la deuda y el déficit que tenemos en educación, en salud, en empleo. Entonces nosotros proponemos el Plan Naval Argentino, que consta de 2 proyectos de ley. Estamos hablando de proyectos de ley que están redactados y que tienen estado parlamentario, y aprovechamos esta situación para agradecer a Magdalena Sierra, que es diputada nacional, por haberle dado estado parlamentario al Plan Naval Argentino. Está dentro de la Comisión de Asuntos Navales y Marítimos de la Nación, del Congreso Nacional, y este plan naval está compuesto por 2 proyectos de ley. Uno es transporte por agua con reserva de carga, y el otro es el Fondo de Desarrollo de la Marina Mercante, el FODIN, el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, para ser específico. ¿Qué plantean estos proyectos? Para el que no sepa, y esto hay que empezar a hablarlo, Argentina pierde todos los años 7.000 millones de dólares con el flete internacional. Las exportaciones y las importaciones se hacen en buques, en grandes buques, como recién hace un rato hablaba Marquitos, y Argentina paga 7.000 millones de dólares todos los años para que esos fletes se hagan. No hay ninguno que se haga en buques de bandera nacional. Todo esto gracias a que Menem, en 1991, el gorila musulmán, destruyó nuestra marina mercante. Estableció lo que es el cese de bandera. ¿Qué significa esto? Que todos los barcos que operan en el país pueden optar por la bandera de conveniencia. ¿Y esto qué quiere decir? El capital privado, en vez de usar la bandera argentina, que tiene las gloriosas leyes laborales y comerciales que estableció el general Perón, prefirió utilizar la bandera de Panamá, que no tiene ninguna regulación comercial, que tiene leyes laborales deplorables, o la bandera de Liberia, que es un país inventado por los norteamericanos para mandar a los negros a vivir a África. Juan, ¿me dejas que te interrumpa un poquito no? ahí? Porque está muy interesante lo que estás diciendo, y digo más que nada, no digo para el 40% que votó nuevamente al neoliberalismo, ¿no? Porque de ese 40% hay un porcentaje muy alto, yo digo que las 3/4 partes, que está convencida de que es el camino. Pero para ese 10-15% que lo votó porque escuchó la tele que había que votarlo porque eran lo mejor, está bueno esto que estás diciendo, porque el neoliberalismo en el gobierno de Menem, lo que hizo con Elma, porque, a ver, digo, mirá lo que hablábamos antes, Marcos, que uno se conforma con poco, ¿no? YPF y todas las otras empresas del Estado, por lo menos, no sé, algo sacaron de guita. A Elma la destruyeron, ni siquiera la concesionaron ni la vendieron, la destruyeron. O sea, el Estado argentino lo que hizo fue deshacerse de la empresa,
no sacar un peso de eso y dejarle librado el comercio exterior a las multinacionales. Totalmente. Sí, sí. De hecho, en consonancia con lo que vos estás diciendo, el auge del neoliberalismo en los 90, particularmente en América Latina, hizo que todos los países de Latinoamérica firmaran ese decreto, el de cese de bandera, excepto Bolivia y Paraguay, que reservan su derecho de reserva de carga, que ahora vamos a comentar qué es lo que significa. Tal fue así la magnitud de eso, que nosotros pasamos de tener más de 200 buques de bandera nacional a tener 0. Para que se den una idea, el compañero comentaba recién países como Panamá, Liberia. Si yo le preguntara a todo el mundo, ¿cuál creen que es el país con la flota mercante más grande del mundo? Probablemente dirán países como, no sé, Francia, Estados Unidos, que tiene el mayor comercio exterior. Es Panamá. ¿Saben cuántos buques tiene Estados Unidos? 89 buques nada más. Nada. Panamá tiene 6.400 buques. Un país que tiene el tamaño de La Matanza y 9 millones de habitantes tiene tanto comercio exterior como para tener 6.400 buques y ser la principal potencia en marina mercante. No, no es así. Es porque es un offshore, es un país offshore directamente. Entonces los que se ponen su bandera tienen que obedecer las leyes laborales y fiscales de ese país, que son nulas. A ver, continuamos con el sí se puede que estabas diciendo. Dale, ahora Juan. sí, se complica decir si se puede ahora porque todavía está abierta la herida de este vendepatria, pero bueno, es la realidad. Bueno, nosotros perdemos 7.000 millones de dólares, hay que recuperarlo. El proyecto de reserva de carga, de transporte por agua con reserva de carga, lo que establece es que el 50% de los fletes de importación y exportación deben ser realizados por buque de bandera nacional. Con eso nos ahorramos 3.500 millones de dólares por año, que le vienen perfecto a un país con el quebranto económico como el de Argentina en este momento. Y por otro lado, el otro proyecto que compone el Plan Naval, que es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, lo que plantea es gravar con un impuesto del 2% a todos los fletes de importación y exportación, a los fletes, no al producto, sino a los fletes de las navieras multinacionales, que como dijo Marquito hace un rato, navegan con banderas de Panamá, de Liberia, y con ese 2% que no significa nada, significa un $1 con 40 centavos por tonelada transportada, al Estado argentino le quedarían 140 millones de dólares al año para invertir en la construcción de buques. Con eso monto podríamos construir, más la conducción estratégica del ingeniero Ángel Caeli en el astillero, que es la persona concreta que puede desarrollar estos planes, lo que significaría para la Argentina esto sería poder producir 6 buques al año, más los que chartearíamos a casco desnudo, que es alquilar barcos a casco desnudo, podríamos estar cerca de completar el 50%. ¿Qué se llama casco desnudo? Discúlpame. Sí, se refiere a alquilar el barco, el chasis del barco, y después acá en los astilleros poderlo modificar para utilizarlo como granelero, si quiere transportar grano, portacontenedores si se quiere transportar mercancías, petrolero si se quiere transportar petróleo. Pero lo importante de esto ¿qué es? Es que nos haríamos cargo del 50% de nuestros fletes, que eso es soberanía. Vamos a poder decidir a dónde van nuestras exportaciones y de dónde vienen las importaciones que tenemos. Y esto significa dos cosas, fundamentalmente, para hacerlo corta y que tiene que ver con todos los argentinos. Una cuestión fundamental es que con esta medida y con Argentina volviendo a manejar el comercio exterior, se acaba el hambre en Argentina. No puede ser que un país que produce alimentos para 400 millones de personas haya pibes que estén revolviendo la basura. Que como decíamos al principio, nos cueste comprar un kilo de pan en el país del trigo. Eso es una decisión política. Controlando el comercio exterior, se acaba el hambre en Argentina. Reservamos lo que hace falta para que nuestro pueblo coma. Somos 40 millones. Hay que reservar 40 millones nada más y después el resto se puede exportar. Y por otro lado, vamos a poder tener dominio en las importaciones y poder iniciar un proceso de sustitución de importaciones, sobre todo de industria liviana, que permitiría en 2 años generar 3 millones de puestos de trabajo, que son el número específico de desocupados que tenemos nosotros. Hoy en día, cuando uno va a una ferretería a comprar, no le está dando trabajo a un argentino, le está dando trabajo a un chino. Los clavos, los destornilladores, las picos de oro vienen de China. ¿Cómo puede ser un país que fabricamos de todo? Manejamos lo más difícil que hay en el mundo, que es la industria naval de punta, armas de guerra de la OTAN. Nosotros fabricamos buques militares, como decía hace un rato Marcelo, de primera línea. La fragata misilística Santísima Trinidad, T-42, que fue el buque insignia con el que recuperamos Malvinas, lo hicimos acá, en Astillero Río Santiago, bajo certificación de la OTAN.
primera línea a nivel internacional. El buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio, con los cuales nuestros soldados fuera de Malvinas, también lo hicimos acá. Las corbetas misilísticas MECO 140, que eran de diseño alemán, también lo hicimos acá. Hicimos lanzadores como el Tronador, hicimos satélites, que es de máxima complejidad. Manejamos el circuito entero, el ciclo entero de la energía nuclear. Manejamos lo que es los reactores con agua liviana, con agua pesada, los reactores tipo Candu, Canadian Deuterio, que los controlamos completamente, somos los pocos países que lo controlamos. ¿Cómo no vamos a poder hacer una pico loro? ¿Cómo nos van a mentir que no podemos hacer un destornillador? Eso es una decisión política. Y con esa sustitución, a la cual también le vamos a sumar el desarrollo de la industria pesada, que van de la mano, resolvemos la desocupación en Argentina. Se acabó, no existe más la desocupación. Todos los argentinos ocupados en tarea real, con trabajo en blanco, planta permanente desde el primer día. Esa es la verdadera batalla cultural que hay que dar. Ese es el verdadero desafío que tenemos para adelante. La situación de dependencia en la que estamos sumidos es una situación política. Argentina es un país rico, está empobrecido políticamente. ¿O no? ¿Qué opina, compañero? ¿Hay que hablar con Kicillof? Ahora tenemos que... Hay que hablar con Kicillof. Está claro que es una cuestión política y es una decisión política. O sea, entiendo que el problema de Argentina en ningún momento, casi en ningún momento, fue un problema económico. Es una cuestión de decisión, de rumbos a tomar, ¿no? Porque... Sí, de hecho, el FODIN, que comentaba el compañero, actúa sobre el valor del flete, o sea, sobre la misma empresa directamente. No es que para la producción de los barcos, porque siempre dicen, no, hay que hacer un barco cuesta mucho dinero, dicen millones y millones de dólares. Imagínate encima hacer 6 a la vez, 9 a la vez, es mucha plata, ¿no? Eso hay que saber, lo vamos a sacar, ¿qué? De la educación, de la salud, vamos a sacar la plata ahí para destinar a ese lado. No, esto no se toca ni un solo peso del presupuesto nacional. Se puede sacar de dejar de pagar el flete a las compañías exactamente, internacionales. de ahí es donde sale la plata. Y esto, la producción de los barcos para volver a tener marina mercante nacional es un acto legítimo de soberanía. Nosotros siempre decimos que un buque argentino navegando con bandera argentina es como una isla de nuestro país, y siempre lo decimos como en medio romántico, parece. Y en realidad es cierto, es así como se debe, como es soberanía, porque en un acto de guerra todos los buques de marina mercante quedan afectados directamente. Durante Malvinas, como bien mencionó el compañero, 51 buques de la marina mercante participaron en transporte logístico de materiales, de personal. De hecho, la marina mercante es la unidad que más mujeres tuvo en pleno conflicto, en términos proporcionales. Hasta los ingleses usaron buque, la Royal Fleet Auxiliary, son todos fletes de la marina mercante que se utilizaron. Es un acto de soberanía. Por supuesto que imagínate, Argentina teniendo soberanía en términos marítimos, pudiendo controlar lo que importa, lo que exporta, pudiendo tener soberanía en términos de logística, que es la clave hoy en día en términos militares, poder controlar la logística, es algo muy peligroso para el imperialismo. Por eso nos quieren mantener deprimidos todo el tiempo. Seguramente, y esta cosa que ustedes dicen de construir soberanía y además de decisiones políticas, realmente en general se han tomado, en nuestra historia, se han tomado algunas decisiones políticas, pero no estas de profundidad como realmente se necesita. Tal vez lo que deba hacer este nuevo gobierno es conquistar el poder para empezar a tomar decisiones políticas más importantes. Por eso yo me parece que decíamos esto de que el eje económico está en manos de ellos. Digamos, me parece que la disputa tiene que ver con eso en esta etapa. No nos podemos equivocar de alguna manera, que romper ese grupo hegemónico en lo económico y cambiar de eje del relato. El relato sirvió para un momento. Ya el relato tiene que ser otro. Este es el relato, pero el relato concreto, el relato de poder, digamos, disputarle al neoliberalismo una propuesta totalmente distinta que sea para nosotros. Y eso me parece una de las nuevas formas que tenemos que decir y gritar muy fuertemente. Yo no sé si el nuevo gobierno, como se planteaba, como decía que era liberal. Sí, Alberto Fernández se reivindica, así lo dijo en la campaña, sí. Es liberal, progresista, peronista. Son tres cosas que en sí son contradictorias, así que en
estos meses que le quedan para el 10 de diciembre, me imagino que él debe estar pensando qué va a hacer. Si va a ser liberal, si va a ser progresista o va a ser peronista. Si toma la decisión de ser peronista, cuenta con todo nuestro apoyo. Nosotros lo vemos con mucha esperanza al gobierno de Alberto Fernández y sobre todo al gobierno de Axel Kicillof. Y ellos tienen que avanzar. Si nos está escuchando alguien que los conozca, o ellos mismos quizás están escuchando el programa, ¿por qué no? Capaz lo están escuchando. Hay que Tenemos decirle, un mensaje de Alberto después. después lo leemos. Hay que decirle, Alberto, hay que derogar el decreto de reforma del Estado que hizo Menem. Hay que derogarlo. Hay que sacar al astillero de privatización. Ese decreto llevó a privatizar 39 empresas del área de defensa. Hay que derogarlo. Hay que derogar los acuerdos de Madrid que se firmaron después de Malvinas, que quizás muchos argentinos no lo saben. Todos los movimientos que haga Argentina, tanto en tierra como en mar, abajo del paralelo 40, que pasa a la altura de Bahía Blanca, hay que informárselo a la Royal Navy, a su majestad británica. Así que eso hay que derogarlo. Y por último, Kicillof, que esto está en tus manos, hay que sacar el astillero de la zona franca. El astillero es un extranjero en su tierra. Buenas noches, soy Grisel. Excelente programa. Está bueno que la juventud empiece a hablar de los temas que realmente importan, porque cuando hablamos de justicia social hay que recuperar la soberanía y la independencia para que eso se logre. Hoy en día nos tienen con temas banales, con temas que realmente no van a cambiar la realidad de la gente, cuando se nos ocultan estos temas que realmente son los que van a cambiar nuestra realidad, y lo que importa acá es laburar, y estos son los temas que vamos a tener que hablar para poder profundizar la cuestión de la desocupación que nos afecta a todos y a todas. Les mando un saludo grande, y Ángel Cadelli y Marcelo Pérez, presidencia de Astillero Río Santiago. Bueno, gracias Griselda. Griselda, ¿no? No, Grisel. La mamá se llama Grisel. Ah, Así que en este bueno. momento está diciendo, Marcelo, maldito. Bueno muchachos, el mensaje es para ustedes. Sí, tiene toda la razón y le agradecemos por el mensaje. Y la cuestión es que estos temas, nosotros, las cátedras, lo que decimos, las cátedras que son las presentaciones de los proyectos que nosotros realizamos, siempre lo hacemos en cualquier lugar, sean para 2 personas, para 5, para 10, para 20, porque es importantísimo, como bien decía ella, la difusión de estos programas, que se vayan conociendo, que no se quede solamente en el hecho de que hubo una idea linda, sino de que algo que se puede realizar, que se puede llevar a cabo, para que venga la participación de toda la gente, especialmente la juventud, que es la que tiene muchísimo más cantidad de años para poder llevar a cabo esto, y son los que tienen que pelear por esto. Nosotros pertenecemos a la juventud, todavía nos quedan un par de añitos para en la juventud, estamos un poco pelados, pero todavía seguimos en batalla. Necesitamos de todos y de todas para... Haciendo una reflexión también, hablando de la incertidumbre del futuro, ¿no? De lo que va a suceder, pero toca un tema que cruzó casi toda esta noche. También el nuevo gobierno tiene que tener otra actitud, y habla también nuevamente de la minería, habla del sector agropecuario, cosas que realmente en nuestro vocabulario no estaba muy presente, ni siquiera en la época de Cristina, ¿no? Bueno, evidentemente se ve que habrá que tomar el toro por las astas para que esto suceda. Le queremos agradecer muchísimo su presencia acá. Realmente las puertas de Medios Raros sigue estando abiertas, porque sabemos que tienen varios proyectos y que a veces 2 horas son poco, pero nos gustaría escuchar sus palabras finales. Dale, muchas gracias a todos ustedes por invitarnos, a Marcelo y a todo el equipo. Y bueno, como dicen ustedes, cuando ustedes dispongan, venimos nosotros, algunos otros compañeros, a seguir profundizando. Bueno, para despedirnos, convocamos a todos los argentinos en general, los bonaerenses y los merlenses en particular que escuchan este programa, a sumarse a esta patriada. Es momento de ir al frente, de tomar el toro por las astas. No podemos confiar más en los políticos profesionales, no va a venir la solución de ellos. Todos los argentinos honestos, patriotas y valientes que quieran jugársela por la patria tienen las puertas abiertas para formar en nuestras filas, la fila de Social 21 y las filas del peronismo en general, para sacar a la patria de la condición colonial en los que nos han sumido y que Argentina vuelva a ocupar el rol de grandeza histórica al que está destinado. Sí, muchísimas gracias por invitarnos, estamos disponibles para cuando quieran, volvemos y, como dice el compañero, comentamos todo lo que tenemos para decir, y es hora de que nosotros tomemos nuestro rol histórico como argentinos, en nuestro lugar histórico que ocupamos en Latinoamérica.
somos la patria industrialista, somos la vanguardia, siempre fuimos históricamente la vanguardia, en términos, a nivel mundial incluso, en términos de industria, de aeronáutica, fabricando los primeros aviones de reacción, fabricando los primeros motores en Latinoamérica, fabricando los barcos con la complejidad de la calidad de la OTAN, fabricando todas esas cosas. Y como bien decíamos recién, San Martín haciendo las fábricas militares, Mosconi, hasta incluso nombramos al Che Guevara. Cuando el Che Guevara cuando concluyó la Revolución Cubana, un argentino que es médico, ¿qué rol empezó a cumplir en la Revolución Cubana? El Ministerio de Industria. Hasta en eso se demuestra cómo los argentinos lo tenemos en la sangre eso. Y nuestro rol es ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos a empezar con ese proceso industrializador, los países que todavía no lo tienen, y ayudar en consonancia con Brasil a que nosotros podamos terminar de independizarnos en conjunto. La Latinoamérica unida nos da el factor de escala como para poder lograr la segunda y definitiva y real independencia total. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y para que no quede nadie afuera de todos los